Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast La Economía P2P. Como siempre, los saluda aquí su servidor Leo. Estamos con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo bien, todo tranquilo. Por suerte acá, como siempre, tomando algo de café y tolerando un intenso día con bastante calor, la verdad. Sí, por suerte venimos de una temporada bien fría y ahora subió un poquito la temperatura. Sí, no sé si es tan tolerable. Debe ser el cambio climático. Creo que Greta Thunberg tenía razón en esto Sí, y sí. evidentemente debemos dejar de utilizar combustibles fósiles que contaminan al planeta, nos llenan la capa ozono de gases de efecto invernadero y producen que yo en este momento esté sin la posibilidad de tener ni siquiera una gota de aire fresco. Sí, estamos rezando que no se nos corte la luz, como para que se haga una idea de la situación actual. Pero Sí, bueno, sí, de paso. esperemos que la Gaia se apiade de nosotros. Todos sabemos que Gaia no existe, que es la Pachamama en realidad la verdadera divinidad o deidad de la Tierra. Así que bueno, dejando un poco la ironía y el sarcasmo de lado, tenemos hoy ya un episodio que presentar y como sabrán por el título, la idea de hoy es tocar un poco el tema de nuestros amigos recurrentes, los custodios, es decir, aquellas personas o aquellas entidades, mejor dicho, que de alguna manera u otra se encargan, ¿no?, de ofrecernos un servicio que según ellos nos facilita la vida, pero que en realidad en la inmensa mayoría de los casos suele tener muchas más desventajas de las ventajas que esta propone, sobre todo para aquellas personas que sean tenedores responsables y conscientes de criptomonedas y quieran mantener una barrera de independencia frente al resto del sistema financiero. Así que bueno, si les parece bien y si no tenés nada más que agregar por el momento, ya pasamos directamente a la primera parte del podcast. Avanti, morocha. Perfecto. Entonces, se nos ocurrió arrancar por esto, que es básicamente dar las primeras definiciones. ¿Qué se entiende por custodios cuando hablamos, ¿no?, de custodios en el mundo cripto, ¿no?, en lo que se conocería como lo que podríamos dibujar como custodios en el mundo cripto? Custodio de una forma más general sería aquella persona o entidad o empresa que se encarga, digamos, de custodiar o de ofrecer un servicio, en este caso de resguardar aquellos valores que nosotros, ¿no?, por una razón u otra consideramos que no son, que no están suficientemente seguros con nosotros, ¿no?, por las razones que sea. Que bueno, ellos básicamente lo que hacen es ofrecer el servicio, bueno, yo te lo cuido y vos lo podés venir a retirar cuando quieras. A veces los servicios no suelen ir por ese lado, sino que son más por el lado que vos dejá tu dinero conmigo, yo te voy a dar un interés. O yo te voy a dar tal o cual beneficio. Esto es básicamente lo que sería un custodio en el sentido tradicional. Pero específicamente en el mundo cripto suelen ser empresas que se encargan de mantener fondos en reserva, es decir, criptomonedas o criptoactivos, en nombre de los usuarios que están registrados con ese activo, con esa entidad. En general, en papeles suelen decir que son empresas que se encuentran, obviamente, entre comillas, reguladas por los gobiernos, que se ajustan a las más exigentes normas y compromisos éticos y financieros, y que también arguyen que tienen esta responsabilidad frente a los gobiernos o a otras entidades. Es decir, para que hagamos una idea, estos custodios suelen ser exchanges del tipo Binance, por ejemplo, fintechs o estas nuevas empresas financieras que van apareciendo más vinculadas al ámbito de la tecnología, e incluso hasta bancos tradicionales, porque no ha habido casos de bancos tradicionales que se han aventurado a ofrecer servicios relacionados con criptomonedas. Ahora, por ahí vamos a entrar un poco más en este detalle. Festeja Bitcoin Magazine. Viste, cada vez que anuncia un banco, salen a festejar como si fuese algo bueno. Sí. Bitcoin Magazine, para los que no conocen, vendría a ser como la versión de CNN Sí. de los Bitcoin Maximalists. Sí, los BTC Boys. la mitad son noticias exageradas y falsas. La mitad. Te diría la mayoría de todo lo que hacen. Vos lo seguís en Twitter y es para reírte, porque la mayoría de cosas son puro humo. Pero literalmente. Sí. Ya ni siquiera no estamos exagerando, vayan y mírenlo, de verdad. Cuestión. No, obviamente esto es algo que decimos nosotros. Vayan, fíjense ustedes que son el tipo de noticias. E incluso llegando a mencionar o a argumentar con gráficos que son completamente inverosímiles. Como por ejemplo, diciendo que BTC puede procesar 40 millones de transacciones por segundo.
Sí, Esto es sí. un gráfico y lo comparan con, supuestamente el con resto Lightning de Network, las supuestamente. otras criptomonedas. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es BTC en realidad, es Lightning Network, que son microtransacciones entre canales Sí. de pago ya abierto que sí, básicamente puedes hacer tantas transacciones por segundo como megabytes de conexión tengas con el otro extremo. O sea, eso no significa que realmente sea escalable a esa velocidad y que esa capacidad pueda ser absorbida. Más allá de eso, sacando, digamos, esta forma de quizás como mentir, también hay otros portales de este tipo de información que ya uno los ve y parecen más una versión cripto de los medios de comunicación mainstream. Como que Sí. están más ocupados en buscar ver cuál es la reacción de la gente o de los políticos, de los bancos, de las instituciones financieras frente a las criptomonedas, como si realmente la opinión de ellos contara para el tema de la adopción, versus algo más, no sé, grassroots, es decir, más como desde abajo, esta cuestión de la adopción orgánica y el lentamente empezar a utilizar criptomonedas en detrimento de las otras monedas fiat, por ejemplo, que es la propuesta que hace Bitcoin Cash, por ejemplo. Sí, o inclusive a veces no solamente son, de paso agregamos si quieres otro ejemplo, además de exchange, fintechs y bancos tradicionales, a veces siquiera sabes bien el estatus legal que tienen, pero custodian fondos. Tenés billeteras que son literalmente custodiales y no... O sea, no sabes siquiera dónde lo guardan. Por ejemplo, hay billeteras de Lightning Network, como son la mayoría de las billeteras más usadas de Lightning Network, como Wallet of Satoshi, Strike y todas estas. Bueno, Strike me parece que es una exchange, pero Wallet of Satoshi no se sabe dónde, ¿no? Que yo sepa, no son una exchange. Son una billetera custodial, o sea, ellos custodian los fondos de alguna forma. En este caso, los canales de pago. Eh, pero si querés puede ser una nueva categoría de custodia de fondos, ¿no? Sí, en definitiva es también muy conveniente que existan los custodios para todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con Lightning Network, porque sabemos que es mucho más fácil hacer que esa tecnología, entre comillas, escale, si en realidad no estás creando nuevos puntos de contacto de la Lightning Network, sino que lo que estás haciendo es dando acceso a un servidor que ya está hiperconectado y centralizado y controlado por una sola persona, que es, por ejemplo, cómo funciona Wallet of Satoshi. Obviamente también de esa manera funciona Strike y otras billeteras de Lightning Network, entre comillas, que son las mayormente utilizadas por los principales proponentes de BTC, lo cual puede parecer extraño al principio porque uno creería, por lo que ellos dicen, que están a favor de la descentralización y están a favor de que cada usuario tenga que tener, por ejemplo, su propio nodo para descentralizar la red, porque todo el mundo tiene que tener un nodo de Bitcoin, pero después lo ves utilizando estas aplicaciones y uno por lo menos te hace cuestionarte, ¿no? Sí. Y obviamente por este lado también va un poco el podcast, ¿no? Porque no solamente nos vamos a dedicar a explicar qué son los custodios y cuáles son las principales desventajas o los grandes problemas, que a eso ya vamos a entrar en unos momentos, sino además resaltar que, ojo, el que te está queriendo hacer usar custodios es por algo, o está tratando de ocultar una deficiencia técnica en el proyecto que está proponiendo, o bien, obviamente, siendo una empresa, está intentando obtener un beneficio a costa del usuario que deja esos fondos con ese custodio. Sí, la verdad es que vos cuando dejás cuando dejás tu dinero en custodia de otros, tenés grandes problemas, ¿no? O sea, tenés, si querés, grandes problemas, al igual que tu custodio tiene grandes beneficios, ¿no? Y problemas a largo plazo, pero tiene grandes beneficios por el hecho de que ellos te custodien tus fondos. Eh, por ejemplo, la reserva fraccionaria, ¿no? Esto de qué pasa con la mayoría, por no, todos los bancos del planeta Tierra, que básicamente el dinero de las cuentas de ahorro, de las cajas de ahorro, están siendo utilizadas, ¿no? O de las cuentas corrientes están siendo utilizadas al mismo tiempo por el banco. O sea, ellos simplemente guardan una fracción de tu dinero por si la gente quiere retirar varios al mismo tiempo y después el resto lo prestan, lo hacen otras cosas, compran activos de mayor o menor plazo. O sea, puedes tener, si compran activos a largo plazo, tiene una corrida bancaria y no pueden liquidar sus activos de largo plazo porque son de largo plazo para, para hacer que sus usuarios puedan retirar el dinero, van a tener un descalce de plazos, como pasó en el 2008, 2009. Así que uno de los mayores temores o grandes problemas que tenés es el hecho de la reserva fraccionaria, que acaso es algo prácticamente inevitable. Que
Que conozco, hay un caso que es siempre el que te citan en la escuela austríaca, ¿viste? El Banco de Ámsterdam. Sí, es como el manual, el caso de manual de... Era un banco en el 1800, una cosa así, que tuvo un par de décadas, no me acuerdo exactamente los números, pues lo vi hace muchísimo tiempo. Que bueno, sí, custodiaba los fondos de forma muy dedicada. Te cobraba una comisión por mantener tus fondos. Y lo hacían bien. En ese caso te guardaban oro. Eh, pero si no me equivoco, el banco al final lo terminaron estatizando. O sea que de alguna forma u otra tenés ese riesgo. O sea, te ahorraste si querés el riesgo de reserva fraccionaria, pero te comiste el riesgo de regulaciones, estatizaciones, ¿no? En el fondo, uno de los grandes problemas que tiene es que son un punto central de ataque. O sea, el Banco de Amsterdam es un banco con tantas sucursales, físico, puedes ir y tocar la puerta, y es exactamente lo que lo habrán hecho. Por distintas circunstancias históricas, por eso habrán querido el dinero que había ahí. Eh, Como pasó, por ejemplo, con las cajas en España, ¿no? Funcionaban bastante bien hasta que las estatizaron y prácticamente las convirtieron en bancos, que son hoy en día. Este, entonces, si se quiere, acá tenemos dos, tres puntos que están enlazados de los problemas mayoritarios que tiene los custodios, ¿no? Por un lado es reserva fraccionaria, o sea, usen tu dinero sin que vos lo sepas, ¿no? O lo hayas firmado sin saberlo. Eh, Inclusive algunos, dentro de la escuela austríaca, cuando hablas de... Cuando te mencionan qué es tu dinero depositado en el banco, te dicen que en realidad tu dinero depositado en el banco es una acción. Lo que estás haciendo no estás depositando dinero en el banco. Estás invirtiendo en el banco con depósito, con bonos a cortísimo plazo del banco, ¿no? Una cosa así. Eso sería como tu dinero en el banco. O sea, ellos no te lo están respaldando, sino que vos estás invirtiendo en el banco. Este, entonces, si lo ves así, estás, obviamente que hay reserva fraccionaria. O sea, es una forma de justificar la reserva fraccionaria, ¿no? Eh, y después tenés, bueno, todos los peligros de regulaciones y el punto central de ataque, que es lo que vimos históricamente. O sea, el Banco de Amsterdam podría no tener reserva fraccionaria, pero después fue regulado y fue un punto central de ataque. Entonces, esta es una de las cosas que Bitcoin en su momento vino a solucionar. Por eso, eh, los bitcoiners verdaderos del 2009 repiten el mantra de not your keys, not your coins. O sea, no son sin tu llave no son tus monedas, ¿no? Una cosa así sería. Eh, Claro. entonces, que justamente lo que viene a sacar es el hecho del custodio, ¿no? O sea, si vos delegás la llave de tu dinero, no es más tu dinero. Esto es exactamente lo mismo que pasa con el banco. O con cualquier custodio. O sea, vos dejás de tener la posesión de eso. Estarán a tu nombre, pero dentro de otra entidad, ¿no? Es como que te doy una moneda de oro y te digo, guárdamela. Yo no la tengo más, la tenés vos. Yo lo que tengo es un supuesto... en realidad yo lo que tengo es una deuda tuya de que vos me lo vas a dar, nada más. Pero vos la podés defaultear, que es lo que pasa con muchos bancos. Terminan defaulteando los depósitos de, de las empresas o de los usuarios. Si quieren, inclusive tenemos casos históricos de fracasos de la custodia en sí, ¿no? O si se quiere, muchos grandes problemas en el fondo fueron generados por el hecho de la custodia. Sí, creo. Sí, antes de pasar a estos casos históricos o puntos específicamente, me interesaría ahondar un poco más en esta idea de not your keys, not your coins, que se insiste tanto y por qué desde el punto de vista de Bitcoin, especialmente en 2009 y ahora más que nunca también en el caso de Bitcoin Cash, se sigue insistiendo en este punto, ¿no? Sí. Porque es muy seductor, ¿no? Ir a dejarle tus criptomonedas a otro. En el caso, por ejemplo, del dinero fiat, vos básicamente el dinero fiat es como imposible despegarlo del Estado e imposible despegarlo del sistema bancario. Entonces, digamos, tiene sentido quizás, entre comillas, ¿no? Por una cuestión de practicidad y comodidad, sobre todo si quieres aprovechar los beneficios de la digitalización. Bueno, depositar el dinero en el banco, ¿no? O sea, no estamos diciendo acá que si vos tenés pesos, vayas a retirar todos los pesos que tenés en el banco necesariamente y empieces a pagar absolutamente todo en efectivo, aunque puede ser una buena idea dependiendo del caso. Sin embargo, lo que sí estamos diciendo es que en el caso particular de las criptomonedas, particularmente Bitcoin Cash por cómo está diseñada,
es muy fácil tener tus Bitcoin Cash en tu custodia y son muchísimos los beneficios. Es decir, sí, vas a estar vos a cargo de la responsabilidad de esos Bitcoin Cash, por ejemplo. O vas a estar vos a cargo de esa custodia, pero ese es el beneficio que te da, que al vos estar invertido en custodiar tus propios Bitcoins, también vas a estar mucho más dedicado a la tecnología, vas a probablemente informarte más también sobre cómo funciona, cómo utilizarlo, las cosas que puedes hacer. Y una vez que aprendiste a custodiar tus Bitcoins durante un largo plazo, probablemente cuando venga el custodio y te diga, che, déjame tus Bitcoin Cash y yo te voy a pagar un 0,5% de interés anual, vos le vas a decir, no, porque es mucho más lo que yo recibo de la tranquilidad de tener los Bitcoin Cash en mi poder que el beneficio económico que vos me puedes plantear de acá a un año, delegándote absolutamente toda la responsabilidad. O sea, si vos quebrás, si vos defaulteás, y por razones que van a quedar claras específicamente, como esto de no existe un prestamista de última instancia en el mundo cripto, o sea, no existe el banco central de Bitcoin Cash que pueda salir a rescatar a las personas que defaulteen las deudas o los custodios que defaulteen. Entonces, bueno, es mucho mejor la tranquilidad de mente que te da esto de tener tus BCH en tu custodia. Y por eso siempre decimos, not your keys, not your coins. Si vos no tenés las claves privadas o estás usando una billetera que no tiene, por ejemplo, la posibilidad de exportar las claves privadas o darte tu frase de recuperación, que esto lo explicamos también en varios episodios, entonces no estás usando billetera Bitcoin Cash, estás usando un custodio o un exchange. Me ha pasado más de una vez de gente que viene y me dice, che, yo empecé a invertir en criptomonedas. En serio, le digo, a ver, mostrame en qué estás o qué estás haciendo. O sea, de curioso y obviamente porque ya sabía lo que se vería. Entonces sacan el celular y que abren automáticamente cuál es la aplicación que te muestran, Binance, por ejemplo, o cualquier otro exchange. Entonces ves cómo la gente, digamos, tiene su dinero ahí como para hacer una especie de juego financiero. Y después decís, ah, muy lindo, pero ¿sabés cómo retirarlo de ahí? ¿Qué, se puede retirar de acá? ¿Esto no es a la billetera? Te dicen. O esto no es. Pero digo, vos sabías que no sos dueño del dinero que tenés ahí. ¿Cómo que no? Me dicen. Si yo lo pagué, o sea, yo puse plata acá. Entonces, bueno, hay todavía un camino que recorrer, pero primero educarse uno en not your keys, not your coins, y después obviamente educar a otro. O sea, si vos tenés un amigo que está invertido en Binance, por ejemplo, no lo dejes morir. Ayudalo a retirar sus criptos, por ejemplo. Ayudalo a retirar sus monedas. Así sea, no sé, Solana. Es preferible que lo tenga en una billetera personal que en Binance. Sí, bueno, ese si querés es otro gran problema de la custodia, ¿no? El desincentivo o mal incentivo que le genera a los usuarios en el hecho de no tener que profundizar un poco, ¿no?, en dónde está su dinero. Simplemente pongo ahí y listo, se ocupa otro. Estoy seguro de que otro se encarga, que está regulado y controlado, que no va a hacer nada malo. Cuando en el fondo, inclusive muchas veces son los propios reguladores los que permiten que se abuse. Como por ejemplo pasó con el Silicon Valley Bank, que cayó en bancarrota hace poco. 0% de encaje tenían. 0% de encaje. Cero, redondo. No tenían que ni tener un centavo. Bueno, no puede ser. Eso es una locura. Es una locura. 0% de encaje significa que por cada dólar que ellos tenían en la cuenta corriente, ellos tenían que tener cero. Sí, podían prestar absolutamente todo. El 100% de toda la guita de todos los usuarios. Eso es lo que hacían, obviamente. Pues si te dejan cero, lo vas a usar todo. Le sacan rendimiento, viven de eso, obviamente. Pero bueno, por eso no pagas comisión, inclusive ganas intereses. Porque están usando tu dinero. Entonces, claro, exactamente. El negocio, un banco tradicional, si vamos al caso, por ejemplo, de, no sé, una sociedad con patrón oro y 100% de encaje y no hay reserva fraccionaria, básicamente te van a cobrar todos los meses por almacenar ese oro, por ejemplo. Ese sería el servicio. Ahora, si a vos no te están pagando, o sea, si el banco te paga, claro, exactamente. Y no estamos hablando de, por ejemplo, plazos fijos, ¿no? Que ahí, digamos, es una, si querés, operación financiera voluntaria, ¿no? Estamos hablando de si te pagan intereses solamente por tener dinero en cuenta corriente, ahí es ya una señal clara que vos tenés que por lo menos preguntarte quién está poniendo esa plata. O sea, que el banco no te va a regalar dinero porque sí, evidentemente, porque están usando parte de tus depósitos, por no decir casi la totalidad de tu depósito, para financiar operaciones internas. Entonces, ya ahí tenés como una señal. Ahora, la ventaja que tienen las criptomonedas, especialmente el dinero en efectivo electrónico, de persona a persona, diseñado por Satoshi Nakamoto, es que es
invulnerable a este tipo de esquemas. O sea, no existe la reserva fraccionaria en la cadena de bloques de Bitcoin Cash. O sea, no puede haber más de una determinada cantidad de Bitcoin Cash en la red. Entonces, esto es una cuestión que hay que resaltar. Otra cosa, por ejemplo, muchas veces escuché, cuando en debates y demás, a un montón de gente, ¿no? Principalmente eran maximalistas de BTC, que decían cosas como, bueno, pero yo creo que igual, aunque haya personas que quieran usar o tener sus propias monedas, hay muchos que van a querer usar custodios porque les da una facilidad o porque pueden tener una tarjeta de crédito asociada, porque les resulta más cómodo, porque, no sé, por ejemplo, mi abuelo, decían, capaz que no quiere tener sus propias claves privadas, porque capaz que se le pierden. Y le digo, bueno, tampoco querés a tu abuelo, ayúdalo. O sea, si vos tenés los conocimientos técnicos para darle una mano, subilo al tren de la autocustodia, que eso es lo que te va a llevar hacia mayor libertad económica e independencia del sistema financiero tradicional. Sí, no se lo tires a los lobos, digamos. Claro, exactamente. O sea, lo estás dejando con el tipo de personas que vos decís que son tan malas que merecen ser destruidas, en el sentido de no querés que ese tipo de instituciones financieras sigan existiendo. Por eso supuestamente defendés ese proyecto. Sin embargo, que tu abuelo los use porque total está todo bien. Además, por ejemplo, tenés otra ventaja dentro de, si querés comparar Bitcoin Cash, patrón oro, es que en el patrón oro, ¿no? El 100% de encaje, que es la única forma correcta de que funcione el patrón oro, tenés que pagar una comisión. Entonces, tal vez dentro de... que por año supongamos que pagás un 1%. Bueno, en 10 años pagás tu 10% de tu dinero, es un montón. En Bitcoin Cash no tenés. O sea, si vos autocustodiás tus fondos, no hay costo. ¿Me entendés? ¿Cuál es el costo? La renta te cobra por almacenar tu dinero, básicamente. Claro. O sea, eso es una gran ventaja al ahorro. Sí, y ahí otra cosa donde la deflación te ayuda, porque si al no poder emitirse más de 21 millones y al estar capado, o sea, ya igual hoy 21 millones van a ser en 2140, pero hoy ya estamos en 19 millones y medio. O sea, la inflación es muy baja y es más probable que si aumenta la cantidad de usuarios, aumente mucho más el valor de Bitcoin Cash que lo que aumenta la oferta en sí, o sea, el número de BCH en circulación. Entonces, eso que te genera que cada vez, cada Bitcoin Cash vale más, lo que vos tenés en reserva o en custodia aumenta de valor, o sea, que te beneficia la deflación, o sea, cada vez los precios nominados en BCH tienden a bajar. O sea, en una sociedad donde masivamente se utiliza Bitcoin Cash, los precios caen, no suben. O sea, Sí, sí. lo contrario de la inflación. Entonces, vos cada año no solamente no pagás absolutamente nada por esa custodia, porque la haces vos, sino que además cada año sos más rico. Sí, sí. O sea, un 10% más rico en vez de un 1% más pobre. Sí, supongamos que en el patrón oro se machea el costo que te salía a almacenar con la deflación. Entonces no perdés ni ganás, ponele. Hay un 1% de deflación y pagás un 1%. Bueno, se machea. En este caso vas a ganar un Claro. 1%. No vas a perderlo con Bitcoin Cash. Cuestión. Vamos, si querés, a los casos históricos, o algunos casos históricos para demostrar, ¿no?, el hecho del mal de los Proceda. custodios. Uno, ya para empezar, es el patrón oro. El patrón oro en sí muestra el problema de los custodios. Eh, lo ves, el patrón oro, sobre todo con la reserva fraccionaria. eh, digamos que cuando todo el mundo usaba directamente las monedas de oro, no había problema. En parte, uno de los saltos grandes que se dio hacia la custodia del oro fue por el hecho de cambiarlo por papel moneda, ¿no? La gente no solamente, bueno, probablemente muchos lo almacenarían por una cuestión de seguridad, ¿no? Pero en parte fue también por pasar al papel moneda. Entonces, el, el salto de patrón oro a fiat de papel fue gracias a los custodios, ¿no? Más allá de que es una evolución tecnológica y todo, o sea, la técnica que se utilizó es depositar tu dinero en este custodio y recibir este papel a cambio. O sea, en vez de llevarte como hoy tenés en la con el banco, el, el- si querés, la deuda del banco de que vos vas a poder utilizar tu dinero que le almacenaste barra invertiste dentro del banco, lo que tenías era lo mismo, pero que metías oro y sacabas papel, ¿me entendés? O sea, que tenías el equivalente eh, a eso. O sea, que invertiste oro en el banco y recibiste un papel que certifica la cantidad de oro que tenés invertido que podés retirar.
Obviamente cuando se hace reserva fraccionaria, después hay una corrida, bueno, fuiste, no había más dinero. Pero bueno, esto fue uno de los grandes problemas del oro, la custodia. Todo el mundo delegando el oro a una autoridad más grande generó esto. Otro es cualquier dinero fiat. O el dinero fiat, sobre todo en los países más avanzados, si se quiere, entre un montón de comillas, o primermundistas, tenés el problema de la custodia, ¿no? ¿A qué me refiero? Hoy, si querés, el salto vía custodia se está dando del papel moneda hacia el dinero digital, o se ve dentro de un tiempo. Hoy todo el mundo, vos vas a... En Suecia, por ejemplo, ya no existe el efectivo prácticamente. O hay un montón de países, de Europa sobre todo, que no hay más efectivo, literalmente. O sea, la gente usa todo con Apple Pay, Samsung Pay, pagan con el teléfono, Sí, sí, sí. con el reloj, con No sé la incluso hasta cara, dónde con- leí que los mismos personas que, por ejemplo, viven en la calle tienen sus propios postnet en los cuales ellos reciben donaciones o, digamos, caridad de las personas vía tarjeta de crédito, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, pero este es un salto de vuelta hacia mayor custodia, ¿no? De vos tener el dinero, aunque sea papel, moneda en tu mano, a delegárselo a una entidad que te deja acceder digitalmente. Eh, y va a ser claramente un fracaso. Después, bueno, tenemos el ejemplo del 99.9 periódico de los bancos de toda la historia de la humanidad. Perdón, quiero dar un dato matemático muy curioso. El 99,9 periódico es equivalente a 100%, matemáticamente hablando. De hecho, el Bueno. 0,9 periódico es igual a 1 matemáticamente hablando. Hay varias pruebas que lo demuestran. Es un dato muy curioso. Bueno, entonces o sea no- que yo no por lo menos periódico, pondría un porque- stop en varios decimales. Sí, No sí. periódico, o sea, 99,99 si querés. Vamos a ponerle 5 O sea, de cada 10.000 bancos, uno menos no cumple de- esta regla. Menos de... Sí, sí, sí. Vamos a ponerle 5 nueves. ¿Te gusta? Dale, dale. Bueno, lo tenés. Otro fracaso, todos los bancos. Exchanges, lo mismo. En algún momento terminan quebrando. Inclusive son peores que los bancos. A veces porque el banco a lo sumo si se manda una macana, iba a decir otra palabra, una macana con el dinero de Ups. sus inversores, ¿viste? Como llamarlo, como le gusta llamar, de sus inversores, Sí, sí, sí. usuarios, y usan el... Nuestros colaboradores, Nuestros ¿viste? Como colaboradores. cuando, Sí. cuando una empresa no quiere decir empleado, dice nuestros colaboradores. Sí, sí. Sí, porque en realidad, no sé, los accionistas o los bonistas de la empresa serían los inversores, pero bueno, acá también serían otro tipo de inversor. Claro, exactamente. Inversor O cliente, sea, vos ponele. sos inversor. Y cliente. La diferencia es que, al menos legalmente, en papel, el inversor o el bonista tiene ciertos derechos que el cliente no. Sí, sí. Entonces te convertís básicamente en un inversor con muchos menos derechos que si fueras directamente inversor del banco. Sí, sí. Entonces, bueno, si se mandan una macana y una corrida o lo que sea, a lo sumo está el Banco Central para salvar al banco, ¿no? Que es en realidad es el prestamista en última instancia, es como la gran excusa de por qué existen los bancos centrales, porque rescatan bancos, básicamente, porque reserva fraccionaria. Esto es algo que los exchanges no tienen prestamista de última instancia, ¿no? Interesante. Por eso son más peligrosos aún. Por eso tu abuelo en Binance es peor idea que tu abuelo en el banco. La verdad, sí, y es mucho que decir, ¿eh? Sí. Si quieren, por ejemplo, tenemos otros casos históricos como Mt. Gox, que bueno, era una casa de cambio de Bitcoin con sede en Japón. Fue de las primeras, creo que si no fue la primera pega de palo, así grande. Sí, fue la primera y creo que fue, en su momento cuando salió fue extremadamente popular. O sea, sí, sí. esto se lo pueden preguntar a gente que estaba en esa época, cuando apareció MTGOX, cómo todo el mundo fue corriendo A a usarlo. poner sus bitcoins con MTGOX. Son unos Fue, tarados, ¿te pero acuerdas? una locura, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, pero decenas de miles, o cientos de miles de bitcoins que fueron a parar a un exchange recién creado que dijo, chicos, hola, yo acepto bitcoin, acá los pueden cambiar corriendo. Yo te los pero- cuido y todos van a darle la plata. Inspector de bitcoins.
Eh, Cuestión. Sí, más o menos, una sí. cosa así. Se declaró en quiebra en febrero del 2014. Básicamente declararon que habían perdido 850.000 bitcoins aproximadamente, que se valoraban en un total de 450 millones de dólares en ese momento. Eh, Aunque se recuperaron algunos de los bitcoins, la mayoría sigue desaparecida, ¿no? Sí, Y ¿querés todavía saber cuánto está. valen hoy en día en términos de BTC esos 850.000 Sí, bitcoins que perdieron? ¿cuánto? Serían 21.250 millones de dólares Mm. en términos de BTC, por ejemplo. Después habría que sumarle, si querés, el proporcional de Bitcoin Cash y los otros forks, pero bueno, como para tener una idea de el volumen de transacciones que manejaban en ese momento. Era como Binance, era el más Bien. famoso de todos, era número uno. O sea, donde toda Imbatible, la ¿eh? actividad económica No se ocurría. iba a caer nunca, porque es el más grande, no se puede caer si es grande. ¿Desde cuándo? Exacto. No, era imposible. Entonces, de hecho, hubo un video bastante impopular de una persona que fue supuestamente a decir que estaba todo bien en Empty Box y poco después fue la caída. No voy a hablar más del caso, ustedes si quieren busquen, pero creo que Ian sabe a lo que me refiero. Sí, jetado, pobre. Pobre tipo, boludo. Siempre la peor le Sí, toca. tiene Así que bueno. un par de roces con Exchange caídos también. Ese y un par más. Pero bueno, vamos a dejarla ahí también. Eh, bueno, el caso sigue aún en curso en el tribunal japonés. Y claramente esto, o sea, este problema fue uno de los incidentes, fue uno de los más grandes y notorios. eh, Sobre todo en cantidad de bitcoins de toda la historia, ¿no? Y obviamente, como terminó todo, con mayor regulación en la industria de las criptomonedas, ¿no? Como siempre. ¿Dónde está el Sí, Estado para regular esto? sí, porque la pregunta de la gente no es, ok, bueno, ahora aprendí la lección, me costó, no sé, 10.000 No. bitcoins de esa época. Entonces, lo que voy a hacer va a ser tomar mi propia responsabilidad y aprender cómo custodiar mis propios bitcoins. Sino que lo que fueron a hacer es, che, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están los reguladores acá? ¿Quién le puso una traba a esto? Sí. En definitiva, y convengamos que todos los problemas del sistema financiero tradicional siempre se dieron bajo la atenta mirada de los reguladores, con oficinas que van con presupuestos de decenas de miles de millones de dólares. Después tenemos otro caso mucho más cercano, FTX, por si lo recuerdan, ¿no? Donde un par de exchanges locales tenían fondos ahí. Por ejemplo, Lemon tenían los fondos de Earn, o sea, de invertir, los tenía depositados ahí. Hoy creo que usan Aave, Avance, pero en su momento los tenían en FTX. Y un par más, por si no me equivoco, Buenbit también tenía todo ahí. Eh, Según recuerdo, porque esto pasó un par de meses, los muchachos de FTX, de Sam Bank Friedman, una cosa así. Sam Bankman-Friedman. Ese. Sam... No, sí, Sí, ese. Que veías el video, que le hicieron un video, fue buenísimo. Le hicieron el video de ¿cómo era? Earn to give, decía, una cosa así. Ya, si el tipo te dice No, que... Sam Bankman-Fried. Ahí Ese. está. Si el tipo te dice que en un video re falopa de YouTube, tipo lleno de buenismo barato, te dice que es vegano y solo gana guita para donar. O sea, su objetivo es llegar a los 1.000 millones para donar. No sé por qué no lo donaba mientras ganaba, ¿no? Sí. Su objetivo era Otra juntar cosa dinero que a para mí me donar. llama mucho Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, más allá del nombre, porque el apellido es Bankman, hombre banco, fried, frito, es que se volvieron extremadamente populares porque también eran un exchange extremadamente grande, creo que el tercero más grande del mundo mientras estaba operativo, y habían logrado pagar anuncios ultra carísimos, por ejemplo en el Supertazón de Estados Unidos, Super que Bowl, la gente como le decís, se Supertazón. prende la televisión para ver los anuncios. O sea, esto como muy... la cultura más norteamericana que se te puede ocurrir es prender la tele para ver publicidad durante un juego de fútbol americano. O sea, es como el culmen de la revolución de los padres fundadores, pero más allá de eso, más allá del chiste, había logrado presentar... ¿Y cuál era la gracia? Que si vos veías el anuncio era cómo el sistema, o sea, cómo todos los inventos iban creciendo
Siempre había alguno que decía, pero esto no va a funcionar, pero esto no va a funcionar. ¿Te acordás, Ian? Sí, el anuncio, el anuncio es espectacular. O sea, está muy bien hecho. El problema es que al final dicen Claro, FTX. exactamente. Exacto, el problema era como que FTX, y el que dudaba de FTX Claro. era como la persona que al principio dudaba del fuego o de la rueda. La rueda, ¿viste? claro. Estaban comparando, viste, la rueda con FTX. Tremendo. Bueno, parece que básicamente usaban la guita de los usuarios para comprar el propio token de FTX y pampearlo. Eso no puedo creer, boludo. Parece joda. Eso era un poco lo que hacían los muchachos. Sí, Así que sí, el de hecho, hombre. la caída, según tengo entendido, empezó. Sí, No, iba a decir que encima, o sea, el hombre banco frito, sí. vegano y que ganaba solamente dinero para donar. Igual es una guarangada, no claro, la voy a decir. pero la caída empezó cuando, después de un artículo de CoinDesk, Sí. Binance vendió los tokens de FTX que tenía en su plataforma, empezó la caída, eso generó desconfianza y todo el mundo fue a retirar de FTX y dijeron, che, no tenemos plata para devolverla a los depositantes. Entonces, ahí Binance dijo, ok, les compramos el exchange, pero después se arrepintieron al otro día, una cosa así, porque dijeron, por cuestiones legales o éticas o este estilo, ¿viste? Como si ellos jamás, nunca, jamás usaron plata de los usuarios para el token BNB. Sí, inclusive después hicieron un reporte de transparencia como para que todos se queden Ojo, tranquilos. no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí. Después hicieron un reporte de Lo peor, transparencia, ¿te acordás? Para que todos nos quedemos tranquilos Sí. de que vendieron 50.000 BCH más de lo que tenían, básicamente, ¿no? Es verdad. O sea, hicieron reserva fraccionaria en BCH anunciaron el propio equivalente. reporte de transparencia. Sí, capaz te quedes Vos lo tranquilo. buscabas y decía que tenían menos BCH de los que realmente deberían tener. 50.000. O sea, 50.000 menos, por lo menos. Sí. Sí, que es un número bastante grande. Y otra cosa que también llamó la atención, que esto fue una estrategia que se utilizó mucho entre varios de estos exchanges, porque, a ver, no solamente con FTX, lo que pasó es que como estos exchanges funcionan como bancos y se prestan dinero entre ellos, bueno, cuando FTX no pudo devolver el dinero, bueno, todos los otros exchanges que tenían fondos en FTX tampoco le podían devolver a sus propios usuarios, y todos los exchanges que tenían fondos en esos exchanges tampoco le podían devolver a sus usuarios. Entonces era como una cadena, como si fuera un castillo de cartas cayéndose, donde la base era FTX y todo lo que estaba construido arriba era completamente frágil y endeble. Sí. Bueno, eso es lo que terminó pasando. Muchos de ellos todavía continúan, obviamente, en batallas legales que probablemente no se resuelvan de forma satisfactoria para la inmensa mayoría de los usuarios, simplemente por el hecho de buscar siempre un margen de ganancia un poco superior y un poco más de conveniencia frente a la capacidad real de tener el dinero en tu custodia. O sea, era preferible, no sé, tener, mira lo que te voy a decir, los Shiba Inu en tu propia billetera de Metamask, por ejemplo, que tenerlos en FTX sacándole un rendimiento del, no sé, del 20% anual, qué sé yo. Sí. Completamente irrisorio. O sea, nunca se escuchó, porque por lo menos, no sé, en el sistema bancario tenés el Banco Central que tenés como prestapista de última instancia. Acá ni siquiera eso, o sea, perdiste y el dinero desaparece. Sí. O sea, el prestamista de última instancia lo que hace es socializa la pérdida. No, de todos. Exactamente. O sea, socializa la pérdida para entregarte, pero bueno, se salvan las víctimas, por lo menos. Ponele. En cripto no pasa. Es difícil socializar las pérdidas en este sentido. Entonces, ¿qué hacer? La gran pregunta del día. ¿Qué hacer si tengo fondos en un exchange? Retíralos. Ya. O sea, no tiene sentido. ¿Quedó claro o hace falta decirlo en otro idioma? Porque si no, volvemos a grabar el episodio en inglés y lo decimos en inglés, por si no se entendió que Vamos de vuelta. No es buena idea tener fondos en custodia. Sí. Así que bueno, chicos. No, pero realmente, o sea, yo lo que considero es que este tipo de episodios funcionan como una especie de anuncio público, servicio de anuncio público, para volver a poner el foco en, ok, que parte de la idea del dinero en efectivo electrónico de persona a persona es que para que sea de persona a persona, necesariamente casi que es un requisito la autocustodia. Obviamente, a ver, después cada uno con sus bitcoins hace lo que quiere. No estamos poniéndole un arma en la cabeza a nadie para que retire sus fondos. Si creen que tienen razones mejores, que obviamente nosotros podemos no haber mencionado, por las cuales hay que tener fondos en exchange, bueno, allá cada uno verá.
Simplemente estamos diciendo lo que indefectiblemente va a pasar con todas y cada una de estas instituciones en el largo o mediano plazo. O sea, no importa, o incluso en el corto plazo. No sabemos qué tan frágil es el sistema. Simplemente por una cuestión de transparencia, porque no se puede ver. Que todo esto que está ocurriendo es cosa de prácticamente todos los años. Sí, si no tenés custodia no es de persona a persona, es de custodio a custodio, ¿no? Exactamente. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Saben que tienen todas nuestras redes sociales abajo, así no tenemos que andar repitiendo. Está todo abajo en la descripción. Esperemos les haya gustado. Muchas gracias, Leo, por esta clase nuevamente. Gracias a vos también por todos los eventos históricos que has mencionado. Sí, sí. Y bueno, De los cuales yo mucho no conocía, por ejemplo. sí, sí. Suscríbanse, denle like y compartan. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Hasta luego.